Bien, compañeros, continuando con la sesión número 5, en esta oportunidad contamos con la participación del abogado Jorge Luis Ugaz Robles, quien actualmente se desempeña como abogado certificador preliquidador de la zona registral número 9, sede de Lima, quien llevará a cabo el tema actos inscribibles a través de ventanillas presenciales en la oficina de la SUNAR. Actualmente, el abogado Jorge Luis Ugaz es abogado certificador y preliquidador de la zona registral 9, sede de Lima, subunidad de diario y mesa de partes. Actual miembro en la red de capacitadores registrales 2022-2024. Brinda aportes conceptuales y tutoriales en la plataforma Wensky Registral. Experiencia de 4 años en la oficina de diario y orientación, asesoría en módulos SATS, orientador de servicios de inscripción y publicidad registral en los registros de propiedad inmueble, personas jurídicas y personas naturales. Expositor para la ODM, Organización Democrática Mundial para el Desarrollo, a quien voy a dar pase para que pueda darnos su exposición. Doctor Jorge Luis Ugaz, adelante, por favor, bienvenido. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Adelante, bienvenido a la Buenas sala. noches. Sí, buenas noches. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Claro que sí, se le escucha. ¿Sí? Sí, se le escucha, doctor, Ya, adelante. Bienvenido. perfecto. Antes que todo, muy buenas noches. Sé que esta charla está dirigida al personal de atención al usuario. Y bueno, encantado de poder apoyarles acá y dar, bueno, ciertos casos, más que todo transmitir experiencia y algunos temas conceptuales, temas relacionados a los actos inscribibles, ¿no? Vamos a ver. He estado atento a la ponencia anterior, bueno, los últimos 20 minutos aproximadamente, y veo que han tocado bastante el tema de las liquidaciones. Bueno, en este caso, preliquidaciones, ¿no? ¿Me confirman si se ven las diapositivas, por favor? Sí, doctor, sí se logra visualizar. Solo Ya, tendría que compartir por completo la diapositiva. perfecto. Bueno, estamos, son 7:05, 7:06. Sé que es un horario un poco difícil, entiendo que muchos de ustedes salen de las oficinas, algunos de repente están haciendo remoto o teletrabajo, quizás, bueno, y la gran mayoría me imagino que está en la ventanilla en presencial, ¿no? En las oficinas concentradas a nivel nacional. Entiendo que es un horario difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo un poco ameno y para que no se duerman un poco y sigan conectados, tal cual como estuvieron en la anterior ponencia, ¿no? Tenemos los actos inscribibles a través de ventanillas presenciales en la oficina de la SUNAR. A ver, para comenzar, así directamente tenemos el servicio de inscripción. Sabemos que SUNAR, dentro de los pilares principales son los servicios de inscripción, de actos, contratos y derechos, y también lo que es la publicidad registral, ¿no? Que ha crecido mucho con respecto a los servicios que se han solicitado. Y bueno, respecto a ello, tenemos que el servicio de inscripción registral es un procedimiento que permite que un acto o contrato que conste en un documento expedido por un funcionario público, un representante del Estado o un notario sea evaluado por el registrador para verificar si cumple con las normas vigentes y en su caso sea inscrito en los registros públicos. Se le asigna un número de expediente, a este se le indica, bueno, lo que yo siempre digo, número de presentación, ¿no? Que luego, bueno, ya es transmitido a través de un título, denominado título, ¿no? Y eso se genera tanto a nivel del servicio de intermediación digital, tanto a nivel presencial, e incluso algunos documentos que se ingresan a través de la oficina de trámite documentario y que luego son asignados los números a través de la oficina o la coordinación de diario, subgerencia de diario, en este caso de la zona registral. Tenemos que, así brevemente, bueno, esto ya lo habrán escuchado comúnmente en todas las charlas y las ponencias que se dan, tanto a nivel interno como externo, que el Sistema Nacional de los Registros Públicos vincula a aquellos registros de todos los sectores conformados, por ejemplo, como el registro de personas naturales, que unifica los registros de mandatos y poderes, testamentos, sucesión intestada, personal, y bueno, ya el registro de comerciantes que ya no se utiliza, ¿no? Obviamente ya no hay cabida a estos actos inscribibles, que eran inscribibles. Tenemos que en el registro de personas jurídicas unifica
los registros de personas jurídicas propiamente, el antiguo registro mercantil, las sociedades mineras, la sociedad del registro de hidrocarburos, las anteriores también sociedades pesqueras. Vayamos más allá, las personas jurídicas creadas por ley y las EIRL, ¿no? Las famosas EIRL. Tenemos que en el registro de propiedad inmueble contiene los registros de predio, las concesiones para explotar los servicios públicos, el registro de áreas naturales protegidas y los derechos mineros propiamente. El tema de bienes muebles comprende los siguientes registros: son bienes muebles, propiedad vehicular, aeronaves, naves y embarcaciones. En el caso de la zona registral sí hay un tema bien marcado, que hay dos sedes principales, ¿no? Está la sede Rebagliati y está la sede que está en Mariate y Huáscar, ambas en Jesús María. Son dos oficinas en las cuales, por ejemplo, bienes muebles se ve completamente en la oficina de Huáscar con Mariate, en la sede de bienes muebles principal, y las zonas, y en este caso las oficinas distritales sí ven de todo un poco, ¿no? En el caso de Rebagliati sí, como dijo la presentadora gentilmente, vemos también el tema de jurídicas, naturales y predios, ¿no? Nos centramos solamente en eso. Bueno, dirán, ¿por qué no está todo en todas las oficinas? ¿Por qué no se deberían en todos los registros? Bueno, se ha delimitado por un tema de archivos, por un tema de capacidad, etcétera, ¿no? Creo que eso se va a ir mejorando poco a poco, ¿no? A ver, vamos a ahondar un poco en la sistematización de estos actos inscribibles. Yo le he llamado así porque en realidad se necesita hacer una aclaración con respecto a la presentación vía CIT. Hace poco, en las alertas normativas, que estoy seguro le llegan los correos, entiendo que se presentó lo que es el tema, esta resolución 039-2023, que sistematiza y regula en un solo cuerpo normativo las disposiciones que incorporan los actos inscribibles con intervención notarial para su presentación y tramitación por el SIT-SUNAR, realizándose una cierta presentación. Y aquí lo importante es este artículo 4. O sea, hay que basarnos en este artículo 4, en el área de orientación, en el área de preliquidación, ya que, bueno, ahí está. Este artículo nos precisa de que se excluye de los alcances de presentación exclusiva a través de los partes notariales que contienen cualquiera de los actos inscribibles de presentación exclusiva que incorporen actos cuya presentación a través del SIT-SUNAR es facultativa, ¿correcto? Los traslados instrumentales del acervo documentario del notario cesado, en este caso los colegios notarios correspondientes tienen bastante preponderancia para poder ir a esos colegios para que nos puedan proporcionar esos instrumentos y autorizarnos la presentación en la oficina de manera presencial. Bueno, aquí habla cuyo protocolo se encuentra bajo la administración efectivamente del Colegio de Notarios y para el caso, manteniéndose para estos casos una presentación facultativa, es decir, a través presencial, o sea, no una exclusividad directamente por el sitio. Estos son dos ítems importantes. Y en el caso del último ítem que aparece acá en la diapositiva, tenemos los partes notariales y copias certificadas presentados y tramitados de forma directa por un tercero interesado, en soporte papel y que esté debidamente autorizado por el notario correspondiente. Esto incluyendo y en definitiva con la disposición complementaria transitoria y final del decreto legislativo 1049, el decreto legislativo del notariado. Y he comenzado ello con esto ya que entiendo que se derogó ciertas resoluciones, con esta resolución se derogó ciertas resoluciones con respecto a esta disyuntiva que se tenía, o bueno, ¿qué pasó? A ver, se dio una serie de resoluciones, ¿no? Durante el estado de emergencia, durante la cuarentena, y bueno, con el posterior regreso, retomo de labores por parte de los servidores, pues esto nos generó un poco que se podría decir, de algunos problemitas con la presentación. Asimismo, la resolución 005, que fue en febrero del 2022, ya había identificado estas precisiones para beneficio de estas áreas de atención al usuario como orientación, preliquidación y caja, manteniéndose, eso sí, los poderes notariales nacionales, el bloqueo y levantamiento, los cuales son únicamente por el sitio. ¿Por qué le pongo punto a favor? Y le digo por experiencia personal, les digo que yo cuando regresé, retomé mis labores
dentro de la oficina Rebagliati en Lima, la oficina principal, pues a 2, 3 meses recuerdo que me venían resoluciones indicando de que tales actos, por ejemplo, compra-venta, hipoteca, levantamiento de hipoteca, tenía que ser exclusivamente por el SIT. Por ejemplo, para la oficina Lima y Chiclayo. Entonces ya, tenía que ser mi cuadrito. Pasaban 1 mes, 2 meses más, lo mismo se adicionaba para Arequipa y para otros actos, que era netamente exclusivo por el SIT. Entonces ya teníamos todo un cuadro, ¿no? Los del área de orientación, los del área de preliquidación tenían todo un cuadro en la cual, ok, llegaba esto, ¿por qué? ¿Qué pasaba? Que incluso los partes notariales, las copias certificadas, llegaban tanto por el dependiente o presentante notaría, como por un tercero interesado. Entonces, eso nos generaba de que le teníamos que indicar al usuario, sea dependiente notario, sea un tercero, sea el mismo comprador, por ejemplo, del bien, que está autorizado y que él quería presentarlo, indicarle que no se podía, que era exclusivamente por el sí. Y nosotros sabemos que dentro del Reglamento General de los Registros Públicos, dentro, si no me equivoco, del artículo 43A, disculpe que sea muy preciso en eso, pero se habla hay un literal, creo que es el C o el D, donde dice, y ese literal habla, perdón, ese artículo habla de la tacha especial. Entonces, ese reglamento, el reglamento general del registro público dice que los actos aquellos que han sido por normativa declarados exclusivamente por el SIT y que son ingresados por el sistema presencial, automáticamente genera una tacha especial por parte del registrador. Y a esto voy porque en realidad al salir como, no me miento, creo que salieron, aquí he nombrado solamente algunas, ¿no? Desde digamos, vayamos del 2020, la 040, 064, 034, 2021, y bueno, 2020, entre el 2020 y 2021 fue una serie de resoluciones en las cuales encima algunas no eran a nivel nacional, sino decían propiamente para la zona registral Tacna, propiamente para la zona registral Cusco, propiamente para la de Lima. Y en Revalidati pues ingresan una cantidad de títulos bastantes, ¿no? Y entonces eso nos generaba de estar diciéndoles a los usuarios que no podían presentar esos documentos, ya que hay tal resolución, ¿no? Y eso también se dio a raíz de que recién se estaba retomando las funciones. Entonces todo eso genera, y no les miento, eso generaba mucha molestia, muchos reclamos por parte de los usuarios y los operadores registrales. Incluso los mismos, un ejemplo de esto, por ejemplo, no recuerdo si es el 064-2020 o uno del 2021, donde se estableció que la elección de presidente de junta de propietarios, que es con copia certificada de acta, ¿no? La convocatoria, etcétera, se presenta de manera exclusiva por el SIT SUNAR a nivel nacional. Primero se estableció, por ejemplo, para Lima. Luego salió otra resolución donde dice se estandariza a tales zonas o a nivel nacional. Ya. Igual pasó en muchos actos, como recalcando en este ejemplo, y seguían llegando, incluso había a veces atención nocturna y llegaban. Parece que los notarios, bueno, igual por insistencia de repente de su cliente, del usuario, querían el documento en físico para presentarlo y bueno, por más que se le pasaba en algún momento bajo responsabilidad, ante ellos salía la tacha especial, lo que los registradores eran bien tajantes en ese aspecto, ¿no? Entonces, ya felizmente, gracias a Dios, la resolución que se dio en el 2023, hace poco, ya derogó todo lo anterior y sistematizó todo un poco, ¿no? Entonces, bueno, todo en realidad. Y se estableció estas precisiones para lo que es la presentación exclusiva. Eso sí, dándose cabida a que se ingrese a través del sistema de notario a la persona interesada, al tercero interesado, al comprador, y al apoderado. Ojo que lo otro relacionado a los dependientes de notarios, eso se mantiene, ¿no? Se mantiene porque los notarios tienen esta herramienta del SID, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante porque entiendo que se dio en un contexto un poco difícil, ¿no? Creo que se abusó un poco de estas resoluciones para, digamos, simplificar también un poco, ¿no? Pero eso generó que la gente no le tome tanta acogida al principio, ¿no? A pesar de que el SID ya
se habían incluso ingresado ya todos los actos del registro de predios ya de manera, se habían implementado ya en este sistema de intermediación digital. Bueno, eso quería decirle, ¿no? Dentro de ello. Tenemos los actos inscribibles en el registro de propiedad inmueble. Tenemos acá los actos que constituyen, declaran, extingan, modifiquen o limiten derechos reales, los contratos de opción, los pactos de reserva de propiedad y retroventa, arrendamiento. Aquí he querido solo mencionar algunos, ¿no? Para, bueno, es una infinidad de actos, ¿no? Relacionados a este registro, la sentencia, la inmatriculación, la compraventa, tenemos la donación, la anotación de demanda, en este caso la hipoteca, la declaratoria de fábrica bajo sus dos modalidades, el reglamento interno, la independización, la habilitación urbana, cambio de jurisdicción y otros, ¿no? En el caso de personas jurídicas, algunos actos importantes tenemos el acto constitutivo de persona jurídica, su estatuto, modificaciones, establecimiento de sucursales, reconocimiento de persona jurídica al extranjero, nombramiento integrante de los órganos, los liquidadores, representantes o apoderados, las fusiones, las resoluciones judiciales. En el caso de personas naturales, acá hay que ver de acuerdo por ejemplo, al artículo 2030 del Código Civil tenemos la designación de apoyo y salvaguardia, ¿no? Esto que es muy presentado últimamente por las partes judiciales, el otorgamiento de salvaguardia, la designación de apoyo, el discernimiento de curador, las revocaciones y sustituciones. En el caso de las ausencias, la muerte presunta, la desaparición forzada, el caso de castigos, el inicio del proceso concursal, la curatela futura. En el caso de la disolución del matrimonio y el régimen patrimonial, la separación de cuerpos, los acuerdos de separación de patrimonios. En el caso de unión de hecho, también tenemos de dónde proviene la unión de hecho notarial, judicial y el cese del mismo, ¿no? Para lo que es sucesiones intestadas y testamentos, bueno, he puesto también un resumen de algunos actos como el otorgamiento de testamento, sus modificaciones, ampliación de testamento post mortis, los nombramientos de albacea, las renuncias de herencia, la indivisión y partición, la anotación preventiva de sucesión intestada, la caducidad de anotaciones preventivas propiamente, la declaratoria de herederos, la petición de herencia, ¿no? A diario he visto que hay bastantes partes que llegan con respecto a petición de herencia. En el caso de mandatos y poderes, pues es bastante lo que llega a los poderes consulares, tanto de firmados, autenticados por cónsul, como aquellos que vienen por un escribano notario del extranjero, según el estado, según el país, y que tienen convenio también del Haya, ¿no? Este convenio entre países a nivel internacional, y que tienen su apostillado propiamente, y esto es muy común por los documentos que llegan a la oficina y que llegan de manera presencial. En el caso de propiedad vehicular, si bien no veo yo el tema de bienes muebles, propiedad vehicular, por lo que he trabajado y trabajo actualmente en Reality, sin embargo he tenido conveniente también mencionar, ¿no? Muy importante, yo entiendo que en las distritales y en las oficinas de provincia también ven bastante el tema vehicular. Tenemos la modificación de características, la transferencia de propiedad, todos los actos relacionados a las modificaciones que se dan y que después se pueden descargar a través de la tarjeta de identificación vehicular electrónica, el retiro temporal del vehículo, la readmisión de vehículos, la constitución, cancelación de garantía mobiliaria para el tema de garantías mobiliarias y los actos de disposición legal, entre otros, ¿no? A ver, en el área de orientación, y aquí voy a hacer una diferencia en lo que es el área de orientación y con el área de preliquidación, ¿no? Que tienen que trabajar de la mano. Bueno, eso lo vamos a ver después. Entiendo que la importancia no es solamente, o sea, es cuestión de decir, ok, recibimos los documentos, tenemos los requisitos, tenemos el formato de inscripción y luego pasacaja, sino la importancia de también conocer los actos inscribibles. Iniciando la charla les indiqué sobre el otro servicio muy importante que es la publicidad. Pues yo creo que es importante conocer los actos, no solamente los actos inscribibles, sino también los efectos que produce su publicidad. Por ejemplo, la compraventa es una titularidad dominial,
Ojo que estos cuadros los he sacado también del doctor Sven Luna Escalante, un registrador de la zona registral de Lima, que tiene varios libros al respecto. Él evalúa bastante el tema de la publicidad. Tiene un libro exclusivo sobre la publicidad registral, donde detalla y comenta todos los artículos del reglamento del servicio de publicidad registral, ¿no? Entonces, ello lo he querido enlazar para que puedan tener acá una idea con respecto a lo que es la inscripción y la publicidad de efecto, que muchos de ustedes de hecho que deben manejar, ¿no? En el caso de hipoteca está la afectación del inmueble, está el monto del gravamen, las obligaciones garantizadas. Para el caso de un poder con carácter irrevocable, su publicidad de efecto sería la imposibilidad del representado a revocar el poder máximo un año. La renuncia del poder, su publicidad de efecto sería el apartamiento de la representación del representante. La revocación del poder, la extinción del poder. La sentencia penal de inhabilitación y el impedimento de ejercer un cargo público dentro de un plazo. La unión de hecho, los convivientes que se adhieren están sujetos al régimen de sociedades gananciales. Tenemos, por ejemplo, la preventiva de sucesión intestada en los poderes, la extinción propiamente de los poderes del causante, ¿no? La separación convencional, el fin del régimen de sociedades gananciales, la sentencia de ineficacia de acto jurídico, la inoponibilidad del acto jurídico frente al demandante. El tema del apoyo, basándonos en el artículo 659F del Código Civil, la designación de las personas como apoyo futuro y los que no pueden serlo, ¿no? Propiamente dicho. A ver, ¿de dónde comienza todo? Mucho hablamos del servicio de inscripción, de los actos inscribibles, y bueno, ahora sí quiero hacer énfasis con el tema de la labor de orientación al usuario en las oficinas a nivel presencial. Pues entendemos que se tiene que realizar una adecuada preliquidación de la solicitud de ingreso de títulos, documentos físicos que ingresan al diario en las oficinas, cumplir con los requisitos y actos inscribibles, un sistema de caja eficiente en la última recepción de la oficina de diario, el SCUNAM, ¿no? El Sistema Único de Caja Nacional. Ahora, yo bueno, por lo que veo en Lima, tenemos la oficina Rebagliati, que es la central, digamos, la más grande, la que recibe para estos 3 registros de jurídicas, naturales y propiedad inmueble. Hay 2 áreas bien marcadas, ¿no? Está el área, ahora actualmente se han subdividido en 2 subunidades, forman parte de la unidad registral, y antes era, bueno, bajando más es la coordinación de diario, pero ahora son 2 unidades, la subunidad de orientación y la subunidad de diario y mesa de partes. En el caso de orientación, la subunidad de orientación están todas las personas que se encargan de orientación al usuario, hay un hall respectivo de filtro también en la sede Rebagliati, y en el caso de la subunidad de diario y mesa de partes está el área exclusiva de preliquidación. Entiendo que en las oficinas zonales, le llamamos nosotros, ¿cuáles son las oficinas zonales? Las distritales de la zona 9, las distritales de Lima Metropolitana, ¿no? Está San Borja, San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador, está Los Olivos. Entiendo que por un tema de infraestructura, los mismos orientadores manejan tanto la orientación como la preliquidación. Y bueno, ahí quizás hay una crítica por mi persona, que incluso ya les voy a ahondar un poco más cuando veamos un poco el tema de la preliquidación, ya que se debía uniformizar. Hace poco estaba escuchando la charla anterior y estaban hablando de alguna uniformidad de criterios por parte del registrador, una reunión, dijo la expositora, y sí, eso es muy importante. Pero ¿qué pasa si no hay uniformidad tampoco de criterios en las oficinas presenciales? La gente de orientación, la gente de preliquidación, entonces, ¿de qué podríamos hablar si desde acá comienza todo, no? Entonces, muy al margen de que el cajero haga todas las funciones para identificar en el sistema biométrico, en el sistema de notario, en la plataforma de servicios institucionales, no desligazón, digamos, no un desligamiento entre orientación y predicación, al contrario, trabajando de manera conjunta. ¿Qué pasa? Que esto es muy importante, ¿no? Porque el tema de que se dan muchas reservas de calificación, el tema de las observaciones que se dan, pero
entiendo que esto es una crítica constructiva, ¿no? Nunca he querido, yo, bueno, particularmente en las zonales, no en las zonales, sino sí sé llegar a la Dirección Técnica Registral, a otras oficinas con respecto al procedimiento, ya que a veces pasaba que venían, por ejemplo, cerraban zonales, por decir, San Isidro, cerraba una oficina del centro de Lima, ¿no? O una de Lima Norte, por decirlo así, y venían usuarios con anteriores, con documentos o títulos anteriores de preliquidados y bueno, no cumplían con los derechos mínimos para poder presentarlos. Entonces, ahí es donde nos empezábamos a dar cuenta, y justo eso saltó a raíz, bueno, los problemas que todos sabemos que habían en Lima, en la cual empezaron a cerrar oficinas por temas de seguridad, y veíamos bastante discordancia en el tema de preliquidación, a pesar de que hay una resolución donde habla de un procedimiento, en el caso de una resolución jefatural de Lima, ¿no? Y a esto justamente voy, ¿no? El procedimiento de preliquidación de ingreso de títulos, de solicitudes de títulos. ¿Qué pasa? Incluso ya en el 2015 había una resolución un poco, no muy compleja como la última, que es la 317/2020. ¿Qué pasa? Que se dio una acción de control relacionada con una auditoría, ¿no?, financiera, en el cual se concluyó que al efectuar una evaluación de estos procedimientos en el módulo de devoluciones, ese es un tema y aparte, ¿no? Se vio evidenciado una bolsa de devoluciones que no fueron solicitadas, ¿no? Y que no pertenecían necesariamente a la zona registral, ¿no? Sino a terceros. No, pues al parecer no existía un procedimiento adecuado. Cuando hablamos de tercero estamos hablando de instituciones, de entidades privadas, de usuarios, ¿no? En las cuales no existía un procedimiento adecuado de preliquidación. Se consumía material, espacio de almacenamiento, se demoraba en la emisión de resoluciones, la gente andaba en Defensoría del Usuario, habían colas en Defensoría del Usuario con tickets para estas devoluciones, ¿no? Se presentaban formularios en trámite documentario. Entonces es ahí que la zona registral número 9 estableció, no estoy enterado si otras zonas, de repente por ahí ustedes me podrían ayudar, que hay otras zonas registrales que tienen una normativa similar, ¿no? En el caso de Lima se estableció la 317/2020, jefatural o zonal, en la cual establecía la orientación, el lleno de la solicitud, la recepción propiamente, y la preliquidación, tanto derecho de presentación, inscripción, y la aplicación también del artículo 33, ¿no? De acuerdo al TUD del Reglamento General. Entonces, bueno, esto es lo básico, pues, ¿no? De los formularios, evitar las tachas enmendaduras, siempre indicándole al usuario con seguridad los campos a llenar. Ahorita vamos a tener una imagen sobre ello. Entiendo que, bueno, el área de preliquidación tiene su propio sello en el caso de la zona registral, la CR Valiati, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la recepción de la solicitud de inscripción, ¿no? Este es una solicitud de inscripción de título. Se entiende de que cuando, incluso hay dos tipos de formularios, uno de Lima propiamente metropolitana y hay otro de receptoras, ¿no? Donde se ingresa la oficina receptora, que es Lima, y la oficina destino, que es la oficina correspondiente, por ejemplo, Piura, Chiclayo, Tacna, donde se ingresa correctamente según la partida, ¿no? Ahora, se marca correctamente el registro, se debe llenar los datos completos del solicitante, es importantísimo ello, el DNI, sus datos completos, un correo electrónico, un domicilio de referencia, y se deben llenar los actos a inscribir, en el caso de la rogatoria, en este punto 4, se debe marcar, indicar los documentos, adjuntar los documentos que ameritan la inscripción, que ameritan la calificación, ¿no? Ha pasado, bueno, muy poco, pero sí tengo entendido que ha habido documentos que a veces el usuario indicaba y sin embargo cuando llegaba a caja no los presentaba completos y en el formulario estaba. Entonces algunos de repente hasta se quejaban por ello porque decían que se pudo haber perdido, etcétera. Y bueno, por eso es importante dejar bien claro qué documentos se están dejando, tanto en original y en el caso de las oficinas receptoras a destino,
sobre original y copia, ya que por reglamento sabemos de que la copia se queda en la oficina receptora y el original va al registro, al registrador de la oficina correspondiente de la partida. Ahora, si bien hace un rato marcaba el tema de la preliquidación con la orientación, pues la función del preliquidador verifica, algunas personas confunden, el caso de usuarios más que todo, ¿no? Piensan que en preliquidación es una precalificación y no lo es. Hace poco la doctora también habló de las funciones de calificación desligadas con respecto a la preliquidación, porque bueno, ustedes saben que el registrador es el funcionario en el cual se encarga de calificar exhaustivamente, integralmente el título, ¿no? El caso del preliquidador verifica la documentación presentada, identifica qué acto registrar y determina el monto a pagar, ¿no? Y registrar a pagar. En el caso sella el formulario sin afectar la información. Y el caso del usuario decide abonar los derechos de presentación o de calificación. Incluso para actos invalorados, tranquilamente puede pagar el total o un intermedio, siempre eso sí pasando en los derechos de presentación. Bueno, lo otro, lo de los recuadros, ya creo que ha sido explicado un poco en la anterior. Tenemos, bueno, lo básico, el arancel registral de los derechos de presentación, sobre la presentación de documentos en el diario para activar el aparato registral de acuerdo a la rogatoria. En el caso, ¿cuál es el alcance? A ver, vamos a ver, el alcance es cumplimiento y recepción de la solicitud. Todo esto está basado dentro de la resolución, la 317 de 2020, ¿no? Habla de que hay un cumplimiento obligatorio de recepción de la solicitud de ingreso de título, de inscripción de título y documentos adjuntos. En este caso, para el caso de la oficina de diario, ¿no? Y meses partes, el caso de orientación, preliquidación y bueno, caja propiamente, ¿no? Es el servidor de diario. Se excluye de este alcance los partes judiciales que son presentados por trámite documentario, los documentos administrativos mediante oficios, el servicio de prestación de servicio en línea. Recuerden que también, por ejemplo, se estableció algunos ingresos en línea que no necesariamente son del CID, ¿no? Del CID ciudadano, del CID notario, del CID municipal, del CID judicial. Bueno, yo le llamo así, ¿no? De dónde provienen, o sea, los actos, las rogatorias y los actos que se van a inscribir. Sino, por ejemplo, el caso de reserva de nombre, ¿no? Se estableció un icono para hacer la reserva de nombre, incluso por el servicio de publicidad registral en línea, también se puede ingresar la reserva de nombre. El caso de rectificación de error material, también se puede realizar con un icono que aparece dentro de los alcances que no son digamos, que no necesariamente van de manera presencial, ¿no? Ya que igual esos actos también son muy presentados de forma presencial, a pesar de que se está dando esa alternativa, ¿no? También hace poco hablé de la reserva de calificación. Bueno, un ejemplo clásico de la reserva de calificación, al no consignar todos los actos, y esto se da mucho, como le digo, he visto muchos problemas sensonales, ¿no? Y reitero nuevamente, creo que ahí habría que uniformizar incluso el tema de aplicar la aplicación de la resolución 317, ya que, como les comenté anteriormente, habían oficinas que cerraban, venían sus usuarios a Revoleati y nos dábamos con la sorpresa de que no se habían preliquidado ciertos actos. Entonces, es común que se haya dado y por eso creo que es importante acá la uniformidad, ¿no? De criterios y basándonos ya en una resolución para el caso de la zona 9, ¿no? Entiendo que justo hace poco, un ratito les hice la pregunta con respecto, no tengo conocimiento si tienen una resolución parecida, me imagino que sí, pero creo que es importante ello. Por ejemplo, si el caso de independización para el caso del régimen de propiedad horizontal, ¿no? Lo que es la 27157, unidades exclusivas de secciones comunes. Tenemos, por ejemplo, que se da una independización de 20 unidades inmobiliarias. Ello va acompañado de los actos de reglamento interno, junta de propietarios y modificación de área. Entonces, ahí son varios actos. Entonces, eso amerita de que se tenga que pagar lo mínimo de los derechos de presentación, ¿no? En el caso de una compra-venta con hipoteca legal similar,
En el caso de una habilitación urbana con rectificación de área, que incluso en la misma resolución te habla el área de aportes, eso una vez hubo una capacitación sobre la preliquidación, ¿no? De algunos actos y justo el gerente de propiedad inmueble en ese tiempo, si no me equivoco, era el coordinador, perdón, doctor Huerta, se le hizo esa pregunta de que, bueno, los registradores estaban reservando la calificación, no para lo que le he mencionado, sino para algunos actos más complejos, como desafectación de áreas, modificaciones de áreas, donaciones que se dan en el caso de este tipo de presentaciones, ¿no? Los cuales implicaban modificar porcentajes de secciones comunes, modificar área, modificar independización. Bueno, el doctor, bueno, me dijo que se había hablado con los registradores porque en el área de preliquidación era a veces un poco muy difícil de poder identificar para este caso, en el caso de actas, en las cuales se toman decisiones con respecto a las desafectaciones de área, lo vuelvo a recalcar, era un poco difícil la preliquidación, a pesar de que se han establecido, hay que ahondar un poco más la norma, leer un poco más sobre ello para evitar estas reservas. Sin embargo, se siguen dando, ¿no? Y es algo que se está tratando de controlar, ¿no? Bueno, eso es lo básico de la reserva de calificación. En el caso de los derechos, y para lo que es derecho de inscripción, tenemos la calificación integral del título. Bueno, ya eso es propiamente por el parte del registrador público, ¿no? Los partes judiciales que llegan, los oficios, los actos que llegan propiamente de saneamiento, actos que llegan de regularizaciones de edificaciones. El registrador público ya es el que tiene la última palabra en lo que es el tema de la liquidación, ¿no? La inscripción. Sin embargo, hay usuarios que llegan y quieren pagar todos. Se le tiene que recalcar de que la vinculación con respecto al área de calificación no extenúa el caso de que el preliquidador pueda no generar un derecho completo de inscripción, ¿no? Y esto se da en muchos actos complejos, ¿no? Que demoraríamos bastante para poder explicar esa casuística, pero entiendo que les puede haber pasado directamente en las oficinas, ¿no? A nivel nacional, porque creo que esto es macro, ¿no? La aplicación del artículo 33 del reglamento, el caso de las tachas que se dan, en este caso, por vencimiento, cuando hay liquidaciones que no se han cancelado, y justamente a eso hablamos, de que algunos usuarios se confían por el tema de los derechos de inscripción, y bueno, se dan un montón de tachas por vencimiento por no pagar la liquidación. Entonces, a través de este artículo 33 se da una cierta flexibilidad, siempre lo digo, para caso de títulos tachados por caducidad de la simple presentación, ¿no? Cuando el título es nuevamente presentado dentro de los 6 meses posteriores a la notificación de la tacha en mesa de partes, y que esté al alcance y a la mano. Bueno, ahora sabemos que por el sigilo se ve todo un cuadro de distribución de cómo va el título, ¿no? Toda la historia de ese título, toda la historia de esa presentación, ¿no? Entonces, no se retiran los documentos en mesa de partes. Ojo que la calificación ahí es de manera aleatoria, es decir, llega a un registrador de manera aleatoria, ¿no? Sin embargo, hay reglas de calificación que hay que cumplir, ¿no? El personal, en este caso de orientación, de preliquidación, tiene que realizar la consulta con el área encargada de la custodia, con mesa de partes, o en todo caso derivarlo al usuario también para que averigüe sobre el tema de su título. Se sugiere que se coloque en el costado del formulario el número de título en custodia, el anterior, el monto del título en el caso de que a veces hay derechos por devolver que son propiamente para el caso de liquidaciones, no para el caso de liquidaciones, sino para el caso de observaciones que no se han podido subsanar y que acompaña ya ahora la documentación necesaria para poder inscribirla. Bueno, hay a veces derechos por devolver, entonces el orientador, el preliquidador puede colocar ese monto para que forme parte del pago que va a realizar el usuario, ¿no? Y esto se da, en todo caso, a todos los derechos relacionados a la inscripción, que no sé, ¿por qué? Porque el título no se iba a inscribir. Entonces, los usuarios, lo que sabemos que los usuarios comúnmente vienen y nos dicen, pero si yo pagué ya tanto, ¿no? No, señor, hay una parte que son los derechos de calificación, que es el trabajo integral
considerando todos los dispositivos legales que aplica el registrador según las normas que da la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Entonces, bueno, ahí hay que tenerlo en claro, simplemente no se establece una solicitud dirigida al registrador del registro, no necesariamente, no al mismo, necesariamente, y se acompaña, en este caso también, la anotación de la esquela de tacha, y la solicitud dirigida al registrador, los documentos que no se pudieron subsanar en el caso de observaciones, y que se dio la tacha por caducidad. Y para el caso de liquidación, pues la solicitud, el formulario de inscripción, la esquela de tacha, ¿no? Y pagando los derechos correspondientes, ¿no? Que ya en este caso sería el total, ¿no? Porque ya es ilógico que, bueno, pague ya el mínimo ahí cuando ya hubo una liquidación, ¿no? Esto está regulado en los literales del artículo 33, ¿no? La presentación cautiva, bueno, retrotrayendo un poco a lo que es el sistema de presentación. En el caso de preliquidación, pues sí, a los preliquidadores nos dieron el acceso también a la plataforma de servicios institucionales, ¿no? Las copias, y esto también debido a que hay una abundancia de títulos. Actualmente ingresan muchísimos títulos de manera presencial, copias certificadas, partes notariales, en las cuales está el presentante también del notario, los títulos que eran facultativos para ingresarlo, para el dependiente del notario, sea por el SIT o por la presentación, en este caso en la oficina propiamente, y el tercero, ¿no? Se puede ingresar a esa plataforma de servicios institucionales, que incluso el de caja lo tiene también. El de orientación a veces no lo tiene, sinceramente no lo tiene, pero el de preliquidación sí. Y se ingresa el DNI del tercero, sale con el CARDEX tal, para el caso de parte notarial, para el caso de copias certificadas de actas, de libros de actas, para las distintas presentaciones. Entonces, ello también ayuda bastante a revisar, en todo caso, de que sea la persona legitimada para poder presentar, la persona encargada, la persona autorizada, ¿no? Entonces eso, el notario, las notarias ingresan en el sistema de notario y eso se traslada, en este caso, al módulo de notario, en la cual se puede revisar estos datos, ¿no? Teniendo en cuenta esta base legal que menciono acá abajo. Ahora, bueno, para aliviar un poco los temas anteriores, vamos ahí con los últimos actos. Creo que si vamos a poner demasiados actos, creo que no alcanzaría el tiempo. Creo que incluso las charlas externas, tanto internas, hay cursos especializados que los dan los mismos registradores, e incluso tienen un segmento, tienen un propio tema, ¿no? Calificable. Entonces, creo que no alcanzaría el tiempo mencionar tantos, ¿no? Sin embargo, sí me parece importante algunos que tienen bastante cabida de manera presencial y que ahora se han estado dando. Por ejemplo, el caso de la inmovilización de partidas. Se estableció una resolución, la 027 y la 057. Antes la inmovilización de partida era solamente dada con asiento registral. Tengo entendido que si se hubiese mantenido ello, se presentaban los partes a través del SID, del Sistema de Intermediación Digital, y también a través de forma presencial, en los cuales tengo entendido que la inmovilización está a 48 soles actualmente, pero, bueno, anteriormente, porque ahora se está dando esta modificación, ¿no? Se dio esta directiva 01/2022 en la cual se consolida y sistematiza las medidas administrativas de la SUNAR contra el fraude. Se estableció ya de manera gratuita la inmovilización de partida con asiento registrado. Yo imagino que les llegará un montón de eso, y sobre todo las inmovilizaciones de partida con aviso electrónico, ¿no? Ahora, si no me equivoco, anteriormente, o no, actualmente, en estos días, hoy día creo que en Revalidati ingresó una sola persona, era una persona de notaría, dos personas, ingresaron como 100 títulos de estas de inmovilizaciones de partida con aviso electrónico. Ahí hay que tener en cuenta algunas cositas, ¿no? El tema, si la presentación no es del titular, cosas que se dan en la directiva, ¿no? El tema si tiene un apoderado, si tiene un poder específico para poder ingresar ello, ¿no? Creo que se ha dado esta directiva, pero
de repente, si bien se han considerado algunos aspectos de la presentación, creo que por ahí se tiene que ajustar algunas cosas con el tema del presentante, ¿no? Porque no siempre vienen los titulares, ¿no? Los titulares de las partidas a ingresarlo. Delegan ello, y creo que para delegar ello tiene que haber, según la directiva, un poder específico, o hasta un poder inscrito, ¿no? Que me parece innecesario en este caso, pero que, digamos, es lo que la directiva lo establece, ¿no? Se está tratando de ajustar un poco las modificaciones que se están dando, ¿no? Ahora ya veo muy poco el tema de inmovilización de partido con asiento registral. Miren, acá, por ejemplo, hay un ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, este es un título, ¿no? Que se hizo seguimiento en orientación, en la consulta registral. Entiendo que en el síguelo debería salir algo como, algo parecido a esto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta es la consulta registral, en el cual hay una anotación electrónica, ¿no? Acá estamos hablando del segundo punto, inmovilización de partida con aviso electrónico, ¿no? Entonces, esto es lo que se está dando ya bastante, ¿no? Gente que ingresa, coloca 1 año, 2 años, bueno, la norma te habla hasta 10 años, ¿no? Esta es la alerta que sale, y más que todo, le sale, me imagino, para los certificadores, abogados certificadores que están en el área de publicidad, ¿no? Donde sale esta anotación electrónica de movilización, y se tiene que consignar al final esta, esta, bueno, esta anotación, ¿no? Mejor dicho, este aviso electrónico, ¿no? Se tiene que dar al final del certificado literal, ¿no? Y vemos acá que no hay un asiento, porque no es un asiento electrónico, ¿no? Es un aviso que sale así como parecido al de registro a la inclusión, por ejemplo, del registro personal, ¿no? De las partidas que pueden estar vinculadas, ¿no? Al registro de predios con respecto a los titulares. En este caso, es la inmovilización de partida con aviso electrónico. Vemos que acá está el solicitante, incluso hay un número de título ahí, todo está, parece un asiento, ¿no? Pero no, es un aviso electrónico. Es una sistematización, ¿no? Que se da, bueno, creo que ha tenido mucha cabida, creo que ha tenido mucho golpe ello, y hay bastante acogida, ¿no? Registral ello. Entonces creo que esto me parece importante mencionarlo, ¿no? Y los invito a que revisen bien la directiva, ¿no? Para el caso que le llegue. En nuestro caso sí, pues pueden haber, de repente ahí, siempre que se implementa algo nuevo hay observaciones, hay tachas, entiendo que se va presentando casuística completamente, y creo que esto le debe pasar a diario, ¿no? Pero creo que con eso se va alimentando ello para trasladar esa información a las áreas correspondientes, ¿no? Como son la Dirección Técnica Registral, como son las gerencias propiamente en este caso de propiedad inmueble, trasladar este tipo de casuísticas para que puedan establecerse una uniformidad, sistematizar una norma, en este caso, que se da con estas nuevas modalidades de inmovilización, en este caso. Para el caso de sociedades, acá creí conveniente ingresar lo que es constitución de sociedad. Nosotros sabemos que es un parte, ahora hay el tema bueno, siempre hubo el tema del CIT, de la Constitución con intervención del notario, y bueno, actualmente está la SACS. Tuve la oportunidad de apoyar muy breve, muy corto tiempo en los módulos SACS, y bueno, ahí ustedes saben que no hay una intervención por parte del notario, ¿no? Entonces, se le solicita, en este caso, esto se estableció a través de un decreto legislativo para ver el tema de los emprendimientos. Ahora, ustedes dicen, Jorge, ¿por qué estás tocando este tema? Porque las SACs están en varias oficinas. Tengo entendido que Piura ya tiene su módulo, ¿no? SACs. Empezó con Revalidate en Lima, algunos distritos, y bueno, es presencial porque el usuario llega con su declaración jurada, los usuarios, los socios, llegan con su declaración jurada de aporte de bienes, llegan con su DNI electrónico o con su certificado digital, certificado de una empresa que está acreditada por Indecopi, ¿no? Entonces, con ello continúan
los aportes se pueden dar, para el caso de las SACs, se permite lo que es bienes muebles no registrables, como por ejemplo una laptop, ¿no? Una impresora, como parte del capital, y que es declaración jurada por parte del gerente que va a formar esta sociedad por acciones cerradas simplificadas. Entonces, esto se hace presencial, el personal está ahí, hay abogados que trabajan en ello, ayudan a ingresar los datos, propiamente se hace la reserva de nombre ahí mismo, los costos son mucho menores, se ahorran el tema notarial, no interviene, es un documento privado electrónico que reemplaza la escritura, que reemplaza el parte notarial, y que a través de esta herramienta del SID, SUNAR, se puede realizar, ya que el usuario de repente no tiene lector de DNI electrónico, lector de certificado digital, y entonces puede acercarse a estas oficinas para que puedan constituir y así continuar con su emprendimiento y darle formalidad al mismo. Para el caso de las constituciones de sociedades, por ejemplo, el aporte de dinero, estamos acá, de títulos de valores, estos estoy hablando de las que sí tienen intervención notarial, que son un poquito más estrictas en el cumplimiento de ciertas formalidades. Aporte de inmuebles no registrados, aporte de inmuebles. Y en el caso, bueno, como lo dije anteriormente, la SACS es un aporte dinerario, o un aporte dinerario, o pueden combinar el aporte dinerario y los bienes muebles no registrables, ¿no? Bueno, el caso de preliquidación y caja, bueno, para el caso presencial, pues, ¿no? Que ya se utiliza muy poco en el caso de constituciones de forma tradicional, ya que las mismas notarías ingresan todo y hay resoluciones en particular que establecen ciertos plazos que son menores a lo que dice el reglamento, o sea, ya no se derivan hasta 7 días, sino se da 48 horas. Incluso las SACs mismas, desde que se ingresa a la reserva de nombre, ya corre un tiempo de 72 horas para que se pueda inscribir, ¿no? Esta constitución de sociedad, o mejor dicho, o también, si es que hay una observación, un pronunciamiento por parte del registrador, no pasar esas 72 horas. Entonces, creo que eso es hay que tener en cuenta, ¿no? Es muy importante. Y esperemos que ahora se derive a todas las oficinas, porque creo que eso lo de las SACs fue un golazo para mucha gente, ¿no? Creo que aparte del tema bueno, el DNI electrónico, ustedes saben que en RENIEC se hace ese trámite, se genera una clave de 6 dígitos, se tienen que suscribir al sistema de intermediación digital, ¿no? Al SIT, y tener una cuenta ahí para poder ingresar ya todos los datos. Ambos socios, los socios y los apoderados, tienen que tener o DNI electrónico o certificado digital. Está todo normado con la ley de firmas digitales, ¿no? La 27269, si no me equivoco. Y aparte de ello, hay algo que de repente se me está pasando del tema, bueno, ya me olvidé un poco de eso. Creo que es muy importante para el tema del emprendimiento. Esperemos que estén todas ya las oficinas a nivel nacional, ¿no? Porque es muy importante ello, y creo que la labor de SUNAR ha sido muy importante también, ¿no? Ahora, el poder de persona natural en el extranjero ante cónsul del Perú, notario extranjero, yo he creído conveniente colocarlo acá porque hay bastantes poderes que ingresan a diario, ¿no? Mucha gente también incluso desde antes de la pandemia y después que se dio la cuarentena, el estado de emergencia, ingresaban pues como pan caliente estas partes, ¿no? Entonces creo que es un documento que a diario lo estamos viendo, lo revisamos en las oficinas. Tenemos el parte consular de escritura pública de otorgamiento de poder, eh, que expide el cónsul peruano en el extranjero, ¿no? En la ciudad, en el estado, en el país correspondiente, ¿no? Y acá se aplica también la séptima disposición transitoria del decreto legislativo 1049, ¿no? El tema de la autorización a la persona, que no necesariamente a veces es el apoderado, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay muchos usuarios que vienen y, por ejemplo, dicen, o viene el abogado, o viene el representante con un poder legalizado y te dice, bueno, quiero presentarlo yo, pero bueno, ya es un documento consular, pues, ¿no? Es un documento que ya el cónsul de allá, el funcionario, ha designado propiamente a tal persona, al tercero, lo apoderado, entonces no puede otra persona ingresarlo. Ellos quieren activar el sistema registral a través de sus poderes específicos, pues
En todo caso, si quieren hacer ello, se debe indicar a la persona, al poderdante, en este caso, allá que el mismo cónsul designe mejor para evitarse problemas qué usuario va a poder ingresarlo, ¿no? En el caso de los notarios extranjeros, los que hacen de notario, ¿no? Extranjeros, he visto hasta partes que hablan de escribanos, incluso en algunos países, ¿no? Todavía se mantiene esa forma que de repente puede sonar como que antiguo, ¿no? Em, y bueno, el caso de la cadena de certificación de firma, el apostillado correspondiente, el apostillado del Haya, y el caso del consular viene con un sellito rojito, ¿no? Consular y un verdecito azul, verde creo que es, verde azulado, bueno, que es del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Siempre se tiene que respetar esa cadena de legalización, ¿no? Hay que tener en cuenta que dentro de estos instrumentos se debe presentar propiamente en idioma español o traducido a cuando son países, por ejemplo, que no son de habla hispana, ¿no? Propiamente son documentos que expedidos dentro de la lengua originaria, ¿no? Entonces hay que ser traducido por bueno, por un traductor juramentado y certificado, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el reglamento consular, que creo conveniente mencionarlo acá, con respecto a los documentos públicos y privados extendidos en el exterior, para que surtan efectos legales en el Perú. Deben ser legalizados por funcionarios consulados peruanos, consulares peruanos, competentes para hacerlo, y cuyas firmas deben ser autenticadas posteriormente por el área correspondiente a legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Es similar como a veces cuando salen algunos documentos, incluso expedidos de publicidad compendiosa, que ya las firmas del abogado certificador o del certificador propiamente ya no tienen la misma eficacia a nivel extranjero, entonces tienen que ser firmadas o ser autenticadas por otro funcionario adicional para que esté inscrito y que lo reconozca el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Para el caso de las autenticaciones de firma de documentos de publicidad compendiosa. Bueno, acá hay unas propuestas con respecto a todo lo que se ha hablado, establecer un sistema más automatizado en el módulo de preliquidación. ¿Qué pasa? Que la resolución habla de que todos los días hay que, bueno, sé que en Zonales no lo hacen, pero sí en Reoletti se tiene que escanear diariamente las preliquidaciones. Se imprime la preliquidación, una es para el usuario, una va para caja y otra se queda para el reporte del preliquidador. Y esto sirve para algunos reclamos que de repente pueden ir un usuario, indicar, ¿no? Oye, yo pagué esto, el otro, pues ahí está la evidencias. Y eso hay que escanearlo al coordinador de diario, ¿no? En este caso de la subunidad de diario me hace parte todos los días. Y lo cual me parece, bueno, si bien SUNAR está comprometido con el menor uso de papel, con el tema de la reforestación, entonces esto creo que debe cambiar. Eso sí creo que debería ser más automatizado. Incluso antes lo era, ¿no? No, cuando yo recién comencé a trabajar en SUNAR, vi que no se imprimía ello, ya lo dejaba listo, bueno, bastaba con la firma, con la rúbrica del preliquidador, el monto y bueno, no se imprimía. Sin embargo, la resolución sí te obligó a imprimirlo, ¿no? Para el caso del menor uso de papel, al bueno, impulsar obviamente la presentación exclusiva vía CIT, dar mayores charlas a las instituciones públicas para que firmen convenio. Ahora también las municipalidades también pueden acceder a través del convenio al CIT, incluir a los ministerios, los programas estatales, el Poder Judicial ya, pero en todo su ámbito jurisdiccional, ¿no? Ya que no, al parecer no está muy concreto ahí el tema del CIT por parte de algunos juzgados, ¿no? Y bueno, llegan de manera masiva, de forma presencial, uniformizar criterios, instructivo de preliquidación a nivel nacional. Sería realmente, habría una charla completa de repente, ¿no? De preliquidación, estableciendo casos puntuales para cada registro, para cada acto, de forma alfabética incluso, ¿no? Como ven en las calculadoras, ¿no? Incentivar el uso del SIT ciudadano, ¿no? Recuerden que ahora también, bueno, fue el año pasado, el 2021, si no me equivoco, 2022 a inicios, se estableció ya algunos actos para hacerlos también en el SIT ciudadano, ¿no? El SIT
para el caso de transferencia y sucesión a propiedad, de testamento, de la ampliación de testamento a propiedad, de un derecho a propiedad, de sustitución de régimen patrimonial a propiedad, se dio esto a través del CID. Entonces, sin embargo, veo que igual llegan bastantes títulos de forma presencial, ¿no? Hace poco incluso recibimos un correo, hace unos meses, donde se está dando impulso a que en las salas se establezcan salas interactivas, la importancia de las salas interactivas para poder orientar al usuario a que se cree un sitio ciudadano y que, bueno, dentro de su posibilidad pueda, a través de su misma computadora, con su internet, poder vincular las partidas y establecer y presentar estos actos, ¿no? Ya ahora no solamente es el SACS, el acceso de las instituciones a nivel público, sino también ya el ciudadano. Yo creo que pronto se van a ir implementando de repente algunas más. Lo que pasa es que también hay que respetar ahí el tema de la autenticación, de dar fe a lo que es los documentos notariales, que no es tan fácil establecer así nomás para el caso de ciudadanos. Bueno, ya un gran paso es lo que acabo de mencionar y lo de SACS, ¿no? Creo que son documentos privados electrónicos que ingresan a la bandeja del registrador, ¿no? Promover también las orientaciones virtuales, fortalecer los canales de atención con modelos y pantallas táctiles. Antes recuerdo que había unas vitrinitas donde estaban los formularios ahí con cada caso, ¿no? Cada acto, propiedad jurídica, naturales. Entiendo que en la sede de bienes muebles también había vehicular. Y ahora es estas pantallas ya que son táctiles, que bueno, para muchos es difícil porque incluso hay que entender la lógica de que si los usuarios llegan al registro a presentar un documento presencial es porque justamente de repente no manejan algunos temas, ¿no? Entonces, ligados al tema virtual, al tema digital. Creo que eso hay que siempre incentivarlo, ¿no? Y un ejemplo de Revaliati es que hay áreas marcadas. En el caso está el módulo de SACS, está la sala interactiva, está el área de orientación, está el área de preliquidación, está el área de mesa de partes, hay una sección también de defensoría del usuario, sección de trámite o comentarios, sección de publicidad rápida, para el caso de literales, que son certificadas en el sistema de gestión de calidad. Está el área de caja, ¿no? Entonces, de repente por infraestructura en algunas oficinas no se cuenta con todo, ¿no? Tengo entendido que en algunas zonales incluso, ya para el caso de publicidad, y para esto termino, el de mesa y partes incluso él mismo hace certificador y te hace algunos documentos que se necesitan ahí, no te los firman. En el caso de Herbalife sí hay un área marcada, pero bueno, eso ya es cuestión de cada zona registral, ¿no? Bueno, creo que esto sería hasta aquí dentro de mi presentación, ¿no? Espero que les haya gustado y no haberlos aburrido. Doctor, muchísimas gracias. Continuando, en el chat han dejado dos. Claro, dale, dale. Ya. Oscar Mauricio pregunta, en el caso presente un artículo 33 de un título CIT, ¿cuál sería su procedimiento considerando que la distribución es aleatoria? Bueno, si vamos a considerar que es la distribución de manera aleatoria, se tienen que respetar lo que dice el reglamento, ¿no? En el caso de aleatorio me refería a que no necesariamente va a ir al mismo registrador, ¿no? Puede tocarle a otro registrador, de repente, bueno, se maneja por secciones, tengo entendido, y tiene que respetar tomando en cuenta el título anterior, tiene que revisar, no tiene que hacer las mismas observaciones, tengo entendido, si es el caso de observaciones, salvo algunos casos específicos, y en el caso de liquidaciones, pues tiene que evaluar ese tema, ¿no? Si se ha liquidado correctamente el anterior, y bueno, básicamente es ello, ¿no? Se tiene que respetar, ¿no? No necesariamente va a ir al mismo registrador, si es con respecto a ese procedimiento, ¿no? Creo que ahí no hay mucho que hablar en este caso, simplemente respetar lo que dice la regla de calificación, ¿no? Tanto para el CID, se aplica para el CID y de manera presencial, ¿no? Ujú. De acuerdo, muchas gracias. Eso es lo que teníamos en el chat.
Si alguno de los participantes desea hacer alguna pregunta, por favor levante la mano, o caso contrario ya las preguntas se lo haría llegar al doctor Ugaz. O la Creo que otra, hay una ahí, veo de una pregunta de Lila Flores, creo, o no sé si le habrán sí, contestado. me parece sumamente importante la unificación de criterios, no solamente entre registradores públicos, sino también entre orientadores, cajeros, abogados, certificadores, etc., ya que la información que se brinde al usuario sea lo mismo en todas las oficinas de SUNAR. Sí, justo creo que ese párrafo de lo que está hablando la compañera es muy importante, sí, efectivamente, porque ahí a eso apunta el área de orientación y preliquidación, ¿no? Porque si bien, ¿por qué existen las reservas de calificación? A ver, por ejemplo, ¿por qué existen las tachas especiales? Porque ahí no se están cumpliendo ciertos requisitos. El caso de tachas especiales, el caso muy común es de repente no haber revisado bien los documentos, y ahí voy también, hay un tema ahí, justo hace poco, bueno, anteriormente toqué el tema de lo que es los partes, incluso que vienen del Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial, una vez vi una tacha especial. ¿Qué pasa? Que un usuario presentó, creo, si no me equivoco, solo un oficio que tenía firma digital y no presentó, y presentó las resoluciones en copia simple. Entonces, ahí directamente el registrador, recuerdo que no fue una observación, fue una tacha especial y se basó netamente en el tema de las copias simples. Y bueno, hace poco tuvimos una capacitación de lo que es la contratación tradicional y la contratación digital. Y muchos registradores tomaban esos casos, ¿no? Al final no se tomó un acuerdo propiamente, pero se estableció de que se sea más flexible. ¿Por qué? Porque para este ejemplo, el oficio que tenía firma digital tenía validez, tenía un código, ¿no? Tenía un código. Entiendo que hay el servicio de intermediación digital, que también lo pudo haber usado el juzgado, pero igual, la firma digital tiene igual, igual eficacia que la manuscrita, ¿no? Ahora, el tema de las resoluciones, sí, pues, ¿no? Obviamente ahí se pudo haber subsanado con lo que se requiere, que es la copia certificada de esta resolución, de este pronunciamiento judicial, una sentencia, una resolución que declara consentida, y con la firma del secretario, del especialista legal, ¿no? Del auxiliar jurisdiccional, ¿no? Ahí todo hubo un tema, un debate. Y para el tema de la reserva de calificación, me parece muy importante que sí, que se maneje pues la calculadora. Entiendo que los mismos orientadores, los cajeros, los abogados, preliquidadores tienen a la mano, ¿no? Los actos, tienen a la mano la calculadora. Dentro de los sistemas de aplicaciones está la preliquidación, que es muy aparte de esa calculadora que manejan a nivel externo, ¿no? Y creo que desde ahí es donde se graban los formularios, se imprime, y creo que sobre todo orientación y preliquidación deberían conocer, bueno, tener mayor información sobre ello, y creo que desde ahí comienza, ¿no? Desde ahí comienza lo que es la presentación, y creo que si no se maneja desde ahí un criterio uniformizado, pues entonces va a seguir apareciendo estas observaciones y estos malestares por parte del usuario, ¿no? Doctor, a ver, Sí. Luz Delia Taglia Sara te indica, para temas de publicidad, ¿cómo identificar los documentos que van para certificar y los que van en simple, en el SIP con los notarios? Para el tema de publicidad. A ver, primero hay que hacer la diferencia con el SIT, que es la inscripción. Entiendo que ya esa plataforma ya la manejan los registradores con su bandeja de documentos que vienen en partes digitales, ¿no? Ahora, el tema de publicidad, pues, si vamos a hablar de publicidad simple, publicidad certificada y compendiosa, ya estamos en otro tema, pero ya se ha establecido, pues, el tema en publicidad simple. Nosotros sabemos que son las boletas informativas, las copias informativas, la búsqueda, ¿no? El servicio de búsqueda. Y para el caso de compendiosos, todos aquellos que tienen firma, pues,
firma electrónica, ¿no? Tienen un código de autenticación, un código de verificación, un código QR, y están los iconos y la plataforma, la web de SUNAR para que se pueda revisar la autenticidad de los mismos, ¿no? Entonces, hay que diferenciar un poco ello, ¿no? Lo del CID con lo del tema de publicidad. Ahora incluso hay hasta un sistema automatizado a través del servicio de publicidad que está en línea para el caso de certificados literales, en donde ya tienen un código de autenticación, que es un sistema automatizado que está certificado por la ley de firmas digitales, ¿no? Y en el caso de los certificados conveniosos como vigencia de poder, los CRI, de repente los certificados de gravamen, pues tienen su código de verificación y su código QR para que puedan ver la autenticidad, ¿no?, de estos documentos. Ujú. Doctor Jorge, creo que ya no hay ninguna pregunta más dentro de la rueda del chat. O si no, caso contrario, podemos esperar un minuto más. De repente hay alguna otra. Para títulos archivados, creo que dice ahí, ¿no? Ujú. Sí, sí, es correcto. Eso es lo que están diciendo. Y Sí, también sí, han levantado perdón. la manito. Sí, prosiga, doctor, disculpe. Sí, en el caso de títulos archivados tenemos, por ejemplo, los títulos que llegan por el CID, los títulos archivados electrónicos que fueron digitalizados del 2012 al 2015. Bueno, ya estamos en tema de publicidad, ¿no? Pero bueno, está bien. Tenemos los títulos que aquellos que no forman parte de ese sistema de digitalización que se ha hecho. Incluso, bueno, en Lima está el área propiamente de digitalización, ¿no? Entonces, ya para el caso de publicidad también, aquellos títulos, por ejemplo, se ha establecido del 2001 hasta la fecha, se pueden solicitar por el servicio de publicidad registrada en línea. Algunos están ya a la mano y pueden ser emitidos de forma más rápida y otros no, pues, ¿no? Entonces, creo que se puede manejar y de forma presencial incluso te lo pueden dar en el mismo día, ¿no? Cuando son títulos SID o títulos TAE, que le llaman, bajo una directiva, los títulos archivados electrónicos, que se estableció, bueno, más que todo para Lima, ¿no? Donde hace un rato les mencioné de la publicidad rápida que se maneja, en el caso de certificados literales, copias informativas, y que está incluido ahí también los títulos SIT y los TAE, los títulos archivados electrónicos que se dan durante el día, ¿no? Y bueno, ahí tengo entendido que el certificador, abogado certificador, maneja ahí, ¿no? El tema de la firma electrónica o la firma manuscrita. Creo que ambos tienen la misma eficacia, ¿no? No habría por qué darse. Y hay resolución que ha salido, incluso que se ha incluido, si no me equivoco, los títulos archivados también, ¿no? Para el tema del sistema automatizado, tengo entendido, sí. Ujú. Doctor, la señorita Claudia Díaz Frisancho, creo que levantó la mano, le dieron acceso. El material, bueno, se lo he pasado a Elizabeth. Entiendo de que le va a compartir. Les voy a pasar también mi correo con Elizabeth de repente, con personas encargadas para que cualquier consulta o duda me las puedan también enviar, ¿no? Yo encantado de poder responder. De repente me demoro un poquito, pero normal, escríbame. Mi correo yo les puedo dar mayores alcances. O sea, una hora es muy poco para tantos temas, ¿no? Imagínense si nos hubiésemos centrado en cada acto, en los requisitos, hablar, no sé, de los requisitos de fábrica, de rectificación de área, las formas de saneamiento del CUC, del Código Único Catastral, de las rectificaciones de error material. Pucha, que es bastante, ¿no? Hay una última pregunta y creo que con ella culminamos, doctor. Si me permite Ujú. leerla, dice, buenas noches, Yulisa Isabel López, dice, la consultas y más quisiera un criterio personal de manejo directo con los usuarios con respecto a la presentación de instrumentos públicos del extranjero que tienen algunos requisitos específicos no consideran la orientación respectiva y ellos persisten en presentarlos. ¿Cuál sería su opinión al respecto aún, mm, aún presentándole la norma legal? Ya. Sí, bueno, esto es a diario, ¿no? Sucede a diario con los usuarios. Y entiendo que cada país, cada estado maneja sus propias legislaciones
Entiendo que hay documentos, incluso sentencias que vienen y tienen que ser reconocidas a través de un exequatur. Y para el caso de poder, yo creo que si ustedes quieren ver el tema directamente con el usuario, tienen que tener a la mano bien los requisitos de forma específica. Requisitos de forma específica con respecto a la cadena de legalización, con respecto al apostillado, con respecto a la autorización. Y justo me olvidé un poco hace poco describí un poco las áreas de diario y no mencioné el área de la orientación especializada. Ahora actualmente se está haciendo por teléfono, antes era había un piso exactamente donde había abogados orientadores, incluso eran el nexo con el registrador para generar las citas, ¿no? Y ahora propiamente las citas es por correo, ¿no? Cada zona registral tiene un correo específico para ver si amerita la cita de acuerdo a las observaciones, la primera observación que se da con respecto a un título. Acá sí, bueno, es cuestión de manejarlo. Creo que el usuario se le debe indicarle correctamente. Hay muchos usuarios que quieren presentar sin respetar la cadena de legalización, sin respetar la autorización. En el caso del apostillado del Haya no hay ningún problema porque esto lo puede presentar cualquier persona. Sí, bueno, en realidad hay un trabajo muy exhaustivo diario, ¿no? Y ahora el tema de manejarlo, de que, ok, bajo responsabilidad del usuario, dicen, ¿no? Creo que ya es un poco darle la razón, ¿no? También a sabienda de que no va a proceder, ¿no? De forma positiva su presentación. Creo que se le tiene que explicar con mayor detalle. Sí, algunos temas se presentan y creo que mi opinión personal es que si va a ir bajo responsabilidad, en todo caso, se le advierta, ¿no? De que va a ser más difícil, sobre todo en el tema de plazos, poder recuperar ese documento entre una semana más, de repente, mientras se desiste y poder traer el correcto o poder llevarlo para que cumpla con esta cadena, ¿no? Entonces, es cuestión de manejarlo con su jefatura, ¿no? Con sus jefaturas y siempre y cuando ir respetando los dispositivos que se dan con respecto a los requisitos y tener a la mano todos los requisitos en todos los registros, ¿no? Creo que al usuario se le puede explicar bien y se le puede dar mayor detalle, incluso con ejemplos de repente en la orientación, para que pueda entender mayor detalle ello, ¿no? Hay una pregunta, ¿puedo? Sí, sí, claro que sí. Hay una Acá me hablan pregunta, del área doctor. de apoyo de orientación y el apoyo a la calculadora. Sí, claro, está bien el tema del uso de la calculadora, incluso en las propuestas que tienen que incentivar para que el usuario no se vea de repente, a veces algunos piensan, llegan y se sorprenden, ¿no? Cuando la calculadora arroja tantos montos. Por eso es que creo que se debe capacitar también bastante en el uso de la calculadora e incluso la preliquidación de actos a nivel externo, no solamente interno. Y creo que ahí está el déficit también, ¿no? Es más, si no hay uniformidad, vuelvo a repetir, de criterios algunas veces entre oficinas registrales y pasa en Lima, con las zonales, las distritales, ¿no? Desconcentradas con la sede principal, imagínense a nivel externo, o sea, está muy buena esta pregunta porque creo que es bueno saberlo. Y con respecto a las áreas, sí, pues bueno, no todas, no he visto, particularmente no he viajado no he tenido la oportunidad de viajar a las sedes principales de las zonas registrales. Creo que hay una tarea pendiente, yo encantado de ir y poder mencionar, poder establecer según el ejemplo que tenemos acá en Revaliati, porque es un área, el área de preliquidación ha crecido bastante en ese tema, ¿no? Incluso es un área muy solicitada, ¿no? Tanto por orientación, por otras áreas, por caja, por mesa de partes y a nivel externo. Creo que es esta aplicación, sí, está dentro es un panel de aplicaciones, ¿no? Donde está el tema de marcación, el tema de vacaciones y ahí también dice preliquidación de actos registrales. Y eso es con una clave que es es el mismo usuario de consulta registral, es el mismo usuario de consulta, se ingresa ahí y con eso se empieza a trabajar todos los días, ¿no? Y que es muy aparte de la calculadora, porque la calculadora, la que está en la web, está en la mano de todos. Y sí, he visto que en las oficinas utilizan esa y no utilizan el sistema. Y ojo que en el sistema de preliquidación de la plataforma te permite grabar
la serie del formulario, te permite grabarlo, imprimirlo, que lo firme el usuario, entonces es más completo, ¿no? El servicio. Entonces, ahí incluso se le hace notar al usuario de la importancia de la preliquidación, ¿no? Porque te hacen firmar, no es que vaya directo a caja, ya hay una preliquidación previa de revisar la documentación y ver de qué otros actos hay ahí que se pueden preliquidar para evitar una reserva de calificación. Entonces, ahí está, creo, la respuesta. Bien, doctor, no tenemos más preguntas. Sí, Doctor Jorge Ugaz, muchísimas gracias por su tiempo. Agradezco esta sesión, como lo voy a repetir, a todos los participantes. Muchísimas gracias. Esperemos encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Buenas noches a sí, todos. gracias a ustedes, muchas gracias. Encantado, ¿no? De poder apoyarlos. Saludos a todos, ¿no?